castillo, roca de los siglos, inmutable Señor. Jesús es la roca, mi fe en él reposa, sostiene a su esposa, porque él es la roca. Dios, voy a pedir que tomen su Biblia y vayan al Evangelio de Juan, al capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Mateo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Ya lo tienen? Juan. Gracias, hermano. Juan 18, del 1 al 13. De hecho, este es un relato que está en todos los evangelios, pero vamos a leer este de Juan. Pues sí, Juan, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Amante Padre, Rey soberano, en esta mañana estamos nuevamente como tu iglesia, tus hijos, tus redimidos, dándote alabanzas a ti, Señor, porque tú eres digno de alabanza y de adoración. Y ahora, Padre, emprendemos la tarea de exponer tu palabra. Aquí, Señor, hay un rebaño que estamos dispuestos a aprender más de ti. Queremos conocerte más, amarte más, deleitarnos más en ti, obedecerte más, darte gloria a ti siempre. Así que te ruego, Señor, que nos guíes por tu Espíritu Santo
para la iluminación del entendimiento de tu palabra mientras ella es expuesta. Personalmente te ruego por mí, oh Padre, para que domines mi ser y me des amor y humildad, la tuya, Señor, para exponer tu palabra con humildad, con amor y con fidelidad. Y que mientras tu palabra es expuesta, Cristo sea exaltado en medio de nosotros. Mientras mueves tu mano poderosa para quebrantar nuestros corazones, que Cristo sea exaltado. Y se ha de usar esta exposición para el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hazlo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En tu nombre, en el nombre de Jesús, hacemos esta plegaria. Amén. Y amén. Cuando alguien comete un delito, se hace una orden para capturar a esta persona, sea porque es sospechoso de un delito o sea porque es culpable. Creo que no, aunque no conozco a detalle el sistema judicial de estos detalles, pero creo que en Honduras esto lo puede emitir, por ejemplo, el Ministerio Público y también la Corte Suprema de Justicia. Cuando esto pasa a una persona, quien sea, se le da a las autoridades para que puedan someterle, buscarle, someterle, encontrarle, apresarle y llevarle. Y los medios de comunicación están ahí casi siempre presentes en estas actividades. Una captura muy sonada esta semana fue en San Pedro Sula de un dirigente de una zona de una pandilla, y se toman fotos y se presentan las evidencias y todo lo demás. En algunas ocasiones, la persona que van a someter o a detener es tan peligroso o peligrosa que la operación, para la operación se requiere un gran número de policías. Y también nosotros nos damos cuenta por los medios de comunicación. Por ejemplo, aquellos que están en actividades de narcotráfico, tráfico de drogas, los operativos para captura son enormes. Grandes cantidades de personas, de policías y en algunas ocasiones militares. Ahora, cuando prendieron a Jesús, bueno, no había medios de comunicación, hermanos. No había radio, televisión, o noticieros estelares. No hubo un medio de comunicación que cubriese la noticia. Pero es el arresto más famoso de toda la historia. Y hasta el día de hoy, miles, millones y millones de personas tienen posibilidad de saber algunos detalles de este arresto, porque quedó registrado como palabra de Dios en los 4 evangelios. Algunos nos dan unos detalles más que otros. Así que Jesús fue sometido a un arresto. Y hoy vamos a conocer un poco de los detalles de los sucesos del arresto de Jesús. A ninguno de nosotros nos gustaría ser arrestados por nada. Y en el caso de Jesús fue arrestado siendo él inocente. Porque cualquiera puede ser arrestado siendo inocente del delito que se le está culpando. Pero él no solo era inocente de ese delito. Él no había cometido pecado. Ni en sus pensamientos le había deseado el mal a alguien. Ni con sus palabras había ofendido nunca. Y sus actos siempre fueron santos. Pero fue apresado. Jesús fue tomado preso.
El rey que aquí adoramos, que levantamos nuestros cantos y nuestra adoración, un día fue tomado como un preso. Quien hoy está en su trono, alto y sublime y lleno de gloria, un día estuvo aquí en esta tierra, siendo tratado como que si fuese un delincuente. Y por eso lo apresaron, porque lo trataron así. Hoy vamos a ver algunos detalles de esto. Y vamos a ver, en primer lugar, detalles de la operación. Y vamos a meditar en eso. Luego vamos a ver un incidente de uno de sus discípulos. Vamos a ver la mano de Jesús en todo esto. Y luego vamos a ver estrictamente dos detalles importantes del arresto como tal. Así que empecemos. Veamos que en el versículo 3, Juan nos da un detalle. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Lucas dice que Judas fue con una turba. Mateo dice que fue mucha gente. Pero Juan nos da un detalle técnico para entenderlo mejor. Una compañía de soldados. Creemos que no es la compañía total, que podría extenderse a 600 soldados. No creemos que sea la compañía completa que fue, sino la misma compañía tiene algunos grupos, el grupo menor de soldados para este tipo de operaciones es de 200. Creemos que más o menos ahí, imagínense, para prender a Jesús. Ahorita que capturaron a este hombre de la mala, de una de las maras, no andaban 200. Un hombre peligroso, armado y con custodia. No andaban 200. Siglo XXI. Allá en el siglo I, para un inocente, para Jesús, andaba la compañía de soldados y alguaciles y otros. Porque los soldados andan armas. Pero el bullicio hizo que fuesen otros. Y unos, como no eran soldados, agarraron palos. Pero iban listos a enfrentarse si de ser posible. No solo a intimidar, sino a enfrentarse para capturar a Jesús. A nuestro Rey, a nuestro Salvador. Al que cantamos, el Alfa, el Omega, el primero, el último. El que era, es, quien vendrá. El que reina por los siglos. Fue arrestado, hermano. Y dice la palabra del Señor que fueron con linternas, con antorchas y con armas. Si leemos los otros evangelios nos vamos a dar cuenta que esas armas eran espadas y palos. Jesús mismo dijo, habéis venido a mí con espadas y palos. Así que imagínense una turba, como dice Lucas, yendo a Getsemaní en busca de Jesús. Pero de noche, ya tienen quién lo va a identificar. Judas lo iba a identificar. Y ellos iban a proceder luego de estar 100% identificado a capturarlo. Dios se hizo hombre y se encarnó en la persona de Cristo. Y como hombre fue arrestado. Pero como Dios pasaron algunos detalles que quiero que miremos en este arresto.
Él les pregunta a quién buscáis, versículo 5, y le dijeron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, como palabra de Dios está registrado así: ego eimi. Yo soy. Estas no son palabras cualquiera, hermano. Porque cada creyente y judío que lee esto debe de recordar cuando Moisés en la zarza ardiente le preguntó a Dios: y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Yo soy el que soy, así dirás. Como hombre estaba siendo arrestado, pero como Dios estaba reconociendo en su arresto su divinidad. Estas palabras fueron tan potentes que lean el versículo 5. Estaban con ellos Judas, el que le entregaba, versículo 6. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron, no por su voluntad, sino por el poder de Dios. Retrocedieron los 200 y todos los demás, los alguaciles. ¿Y qué pasó? Cayeron, ahí lo dice, a tierra. Esto nos hace afirmar con toda tranquilidad que sí, ellos iban los 200 o más con la intención de arrestar a Jesús, con el poderío militar armado de arrestarlo, de que nadie les hiciera ninguna oposición. Pero Jesús no fue arrestado por el poderío de esa compañía, porque solo al decir que era él los podía derrotar. Jesús les dijo a los suyos: si yo ruego al Padre, enviaría 12 legiones de ángeles. Voluntariamente Jesús se prestó al arresto. Si solo con decir yo soy, cayeron, hermano, porque Él es santo y ante su nombre deberíamos también nosotros caer y darle loores y gloria. Dice Isaías, léanlo conmigo por favor, 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo capturaron, hermano. Cada vez que van a capturar a alguien, la persona no quiere ser capturada. Y si tuviera el poder para detenerlo, lo haría. En cambio, Jesús, el santo, con todo el poder para detener esta captura, la permitió y se prestó para que lo capturara. Ahora, esto no exime de responsabilidad
a quienes planearon su captura, a quien lo traicionó con un beso y a quienes lo capturaron. Esto es tan claro en el primer discurso de la iglesia. Vayan conmigo, por favor, a Hechos, el capítulo 2. El versículo 22, cuando Pedro ha sido bautizado con el Espíritu Santo y está predicando a Cristo, en el versículo 22 le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Para él no fue una sorpresa. Él es soberano. Pero este versículo enlaza la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ahí tienen toda una eternidad, hermano, para descifrar eso. Tendremos. Pero está en este versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, los hace responsables, y matasteis, se los dice el versículo 23, por manos de inicuos, crucificándole. Cuidado con argumentar la soberanía de Dios para cometer pecado. La soberanía de Dios no es un argumento para justificarnos por nuestra pecaminosidad. El arresto de Jesús no le quita nada de responsabilidad a toda la humanidad y a quienes hicieron esto por esos actos. Ahora Dios estaba en control de todo. Él lo sabía anticipadamente que Judas lo iba a entregar. Horas antes se lo dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y a Judas le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Él dijo: ha llegado la hora. Él lo sabía, pero no solo lo sabía, lo permitió. Porque él tenía el poder. Él tenía el poder para detenerlo. Leímos un pasaje donde Dios detuvo a Abraham para que no sacrificara a su hijo. Porque Dios puede detenernos. Y Dios nos ha detenido seguramente de muchas cosas. Pero en esta ocasión, el hecho que lo apresaran, él no lo detuvo. Porque estaba determinado anticipadamente, como parte de su plan de redención maravilloso, que Jesús sería arrestado. En otras ocasiones quisieron tomarlo, tomaron piedras para matarlo, y él caminaba en medio de ellos y se les imposibilitaba por el poder de Dios que tiraran una piedra contra Jesús, que lo capturaran y lo mataran. Si él entró en un pollino el domingo a vista de todos y no lo capturaron. Él estuvo el lunes en el templo, en la sección de los gentiles, tirando las mesas y no lo capturaron. Él el martes estuvo en el monte de los olivos y les dijo a los fariseos face to face: escribas y fariseos hipócritas, y no lo capturaron. Lo capturaron el jueves por la noche porque él así lo permitió. Pero eso no exime de responsabilidad al hombre, a la humanidad, a nosotros incluso,
de su captura. Hay algo más en esa captura. Hay un incidente. Y Juan es el único que da el dato exacto. Dice el nombre del discípulo y el nombre del siervo del sumo sacerdote. Los demás lo narran, pero no dicen quién fue. Juan dice quién fue. El que desenvainó su espada por una causa justa, ¿verdad? De nuestro entendimiento, pues yo me voy a defender a mi maestro, un hombre inocente. Desenvainó su espada y le voló una oreja. Vamos a leerlo. Entonces, versículo 10. Entonces Simón Pedro, el discípulo, hermano, bien armado andaba. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Realmente en este momento lo narran el resto de los evangelios. Los discípulos le preguntaron, Señor, sacamos la espada. No sé quién hizo esa pregunta, pero no creo que haya sido Pedro. Porque Pedro no esperó respuesta. Más bien ha dicho, ¿para qué preguntaste? Antes de que responda, la saco. Y Pedro sacó la espada, hermano. Pobrecito el que estaba ahí cuando vio venir a ese hombre. A Malco. Porque no le tuvo compasión, hermano. En Getsemaní, en ese lugar especial, Pedro sacó la espada. Y no le buscó otro lado más que la cabeza. Para volárselo, hermano. Para matarlo. Algún movimiento hizo Malco que no le pudo agarrar de lleno, sino que le cortó una oreja, y dice la Biblia que fue la oreja derecha, ¿verdad? Le cortó la oreja derecha. Pero eso no se iba a quedar ahí, hermano. Pedro no se iba a quedar con esa falla. Él iba a seguir. Pero contra su voluntad se oyó una voz poderosa, más poderosa que nuestra voluntad, que nuestras iras y que de nuestra determinación y que nuestra preparación y que nuestra destreza y que nuestra habilidad. Y le dijo, mete tu espada. En la vaina. Vamos a leer Mateo 26. Ahí hay más detalles de lo que pasó aquí. Versículo 51. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó la espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. No es que lo hirió, hermano, él le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar. Porque a todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga?
Quisiera usar este incidente como una figura. Porque muchas veces, amados hermanos, aunque somos hijos de Dios, discípulos del Señor, siervos del Dios Altísimo, andamos armados. Y no me estoy refiriendo a pistolas, pero listos y prestos para desenvainar nuestra espada. Y cuando estas cosas pasan, lo más seguro es que estamos poniendo los ojos en este mundo. No es por otra cosa que Pedro desenvainó la espada. Horas después de que tomaron a Jesús arrestado, en el versículo 36 de Juan 18, Jesús dijo, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de este mundo, dice, pelearíamos, ¿verdad? O hubiesen peleado aquellos. Y él hubiese aceptado eso. Pero como mi reino no es de este mundo. O sea que hay un lugar, hermanos, donde sí tenemos que desenvainar la espada. Y es en el campo espiritual. Pero no es la espada de nuestros argumentos, ni de nuestro carácter, ni de nuestro temperamento. Es la espada de la palabra. Cuando Jesús estaba orando, antes de esto, capítulo 17 de Juan, él les dice en una parte de la oración, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y ha sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero él claramente dice que él está en otro lugar. Él dice que su reino no es de este mundo. Él le dice a Pedro, vuelve la espada a su lugar. Ríndete ante las cosas de este mundo. Tranquilo, mi reino no es de este mundo. Y yo creo que la iglesia debemos de prepararnos, hermano. Porque yo les voy a decir algo. Ustedes lo saben tal vez está mejor que mí. El mundo nos provoca para desenvainar la espada. En sus trabajos, yo lo sé. En su vecindario, en la familia misma. Pero cada vez que la desenvainemos, seguro que es por cosas terrenales. Prestigio, honra, etcétera, etcétera. Tenemos que volver la espada a su lugar y dejar que el Rey Dios Todopoderoso dé continuidad a su obra maravillosa y perfecta. Él pelea por nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, por favor vayan conmigo porque somos soldados, hermano, y los soldados son para la batalla. Dejémonos de cosas. Ningún soldado se prepara para no pelear. Los soldados son para la batalla. Pero vean lo que le dice. El apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú pues, como buen sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En nuestra humanidad sí ser soldados es para la batalla, pero en el reino celestial, mientras estemos en este mundo,
como buenos soldados, dice la palabra, sufre penalidades. Como buen soldado de Jesucristo. Qué contrario a nuestra cultura. Qué contrario a lo que nos venden las películas. Qué contrario a lo que nosotros mismos entendemos de cómo debemos actuar en diversas situaciones. Que nos sirva esto como una invitación. Si es el día en que guardemos la espada, hermano, y la dejemos en su lugar, y dejemos que la obra del Dios vivo y verdadero continúe. Él será glorificado, aunque nosotros suframos penalidades. Y si nosotros sufrimos penalidades y Él es glorificado, que así sea. Y quisiera cerrar con unos detalles de este relato maravillosos. El versículo 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús. ¿Y qué dice que más hicieron? Lo ataron. Hoy, en el siglo XXI, en nuestro país, si alguien es arrestado, le ponen lo que conocemos con las famosas esposas. Algunos se las ponen de frente, incluso he visto, no sé, que a veces atrás, pero enfrente que lo pongan ya. Y no solo a veces le ponen esposas, también les ponen unas cadenas que van ligadas a unas esposas en los pies. Tienen sus manos atadas delante, pero va una cadena y allá se divide y también están atados los pies. Esa persona está presa. No sé exactamente los detalles históricos de cómo fue atado Jesús, pero Jesús fue atado como un preso, no diferente a como ataban los presos. Él fue atado como un preso, él fue un preso por horas, porque después fue sacrificado. Pero Jesús no solo fue amontonado de gente que llegó a una turba, él fue apresado y fue atado. Ahora aquí hay algo maravilloso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Vamos a Génesis 22. En Génesis 22 algo quedó inconcluso. Y Dios hizo una promesa. Versículo 6 de Génesis 22. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Jehová Jireh. Eso significa Jehová Jireh, hermano. No está relacionado con dinero. Dios se proveerá
de cordero para el holocausto. Hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó Abraham allí un altar y compuso la leña. ¿Y qué dice que hizo con su hijo? Lo ató. ¿Y qué venimos de leer en Juan que pasó con Jesús? Fue atado. Porque Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. Y ese cordero debía ser atado y llevado al lugar del sacrificio. Y Jesús, amados hermanos, el Dios encarnado, fue atado. Porque Dios estaba proveyendo de un cordero. En el capítulo de 1, no pierdan Génesis, en el capítulo 1 de Juan, claramente, versículo 19. Perdón, 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Esto es Juan. Juan no está perdiendo detalle y entendiendo lo que significaba Génesis 22. Y desde el capítulo 1, en su relato del Evangelio, nos dice este detalle que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si ese es el Cordero sustituto, debía ser atado para ir al sacrificio. Y el mismo Juan, 18 capítulos adelante, versículo 12, volvámoslo a leer. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Esto es el plan maravilloso de Jesús. Y quiero decir algo, hermano. Jesús fue un preso. Y nunca vio con desprecio a los presos. De tal modo que en la cruz un ladrón estaba de su lado y otro del otro lado. Uno de ellos le dice, si realmente eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo te están crucificando? Y el otro le dijo, acuérdate de mí. Fue un preso, hermano. Un ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy. Hoy mismo, pues, estarás conmigo en el paraíso. He tenido la dicha, por la gracia de Dios, de estar en un par de cárceles de Honduras, visitándola. Y he visto presos que aman a Dios. Ellos también van a estar con nosotros en el paraíso. Porque uno que fue preso murió por nosotros, para que nosotros andemos libres. Qué maravilloso es Cristo y su plan perfecto y redentor. Su gracia inagotable, Él se humilló hasta lo sumo. Se humilló, hermanos, como ninguno de nosotros lo haría. Él tenía el poder completo en sí para detener todo esto. Pero su gracia, su plan perfecto, su amor inquebrantable por nosotros lo hizo soportar esto. Fue tratado como un preso. ¿Y saben qué hicieron después de atarlo? Esto es maravilloso, lo vamos a ver en los próximos domingos, más a detalle. ¿Saben qué fue lo que hicieron con Jesús luego de atarlo?
lo llevaron al sumo sacerdote. Pueden ir conmigo, tal vez hoy lo vamos a ver rápido. Levítico 16. Cuando Dios está dando las instrucciones para el día de la expiación. Versículo 6 le dice a Aarón, el primer sumo sacerdote, y hará traer a Aarón el becerro para la expiación. Hará traer a Aarón el becerro para la expiación. Vayan a traerlo. Átenlo. Y vayan a traerlo. Versículo 9. Y hará traer, porque eran 3 animales en aquel, pero Jesús, y lo vamos a ver más despacio los demás domingos, pero Él es todos estos. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación. Versículo 11, y hará traer el becerro que era para expiación suya. ¿Y quién creen ustedes que dio la orden en el tiempo de Jesús que fueran a traerlo? El sumo sacerdote. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se humilló hasta lo sumo. Lo leemos fácil, Filipenses 2. Pero miremos estos detalles, no solo la traición, su arresto humillante. Aunque no tenemos fotos, quedó expuesto para la historia de la humanidad. ¿Cómo no amarlo abnegadamente, hermanos? ¿Cómo no entregarle todo nuestro ser y nuestra adoración a Jesucristo, el Cordero de Dios? ¿Cómo no desbocarnos por servirle al Señor y trabajar en su obra? ¿Cómo no enamorarnos? ¿Cómo no soportarnos? Si Él murió por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, guardemos la espada y mirémonos con ojos de amor y misericordia. El arresto del Cordero de Dios es un hecho histórico, innegable. Pasó y hoy estamos meditando en él. Su plan continuó, hermanos. Y tuvo algunas audiencias Jesús ante Anás, ante Caifás, ante Pilato. Y pasaron muchas cosas en estas horas previas a la cruz. Bueno, pasaron muchas cosas en la semana de la cruz. Creo que es importante que las veamos despacio y que meditemos en ella. Y en medio de la meditación en estas cosas, demos gloria a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados. Porque dice la palabra de Dios, fuimos a ese pasaje. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada uno de nosotros, hermanos, nos desviamos. Cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él enmudeció y no abrió su boca. Como oveja fue dispuesto para ser llevado al matadero. Por amor a nosotros, sus hijos, sus escogidos, su santa iglesia. Debemos de estar comprometidos por entonces para que el nombre de Jesús, ese Jesús,
sea exaltado en nuestras vidas. Para que nuestra ciudad y alrededores conozcan a nuestro Salvador. Para que el evangelio llegue hasta los fines de la tierra. Vamos a dejarlo aquí, amados hermanos. Continuaremos el próximo domingo. Oren conmigo, por favor. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra. Por tu plan maravilloso. Por tu justicia perfecta. Por tu humildad inigualable. Por tu amor inquebrantable. Por tu gracia irresistible. Por tu plan perfecto. Qué débiles somos, Señor, y qué fuerte eres tú. Qué poco amor tenemos y cuán amoroso eres tú. Qué delicados somos y cómo tú soportas todo. Haz tu obra perfecta en tu palabra. A ti sea la gloria siempre, por siempre y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Tu sangre, mi maldad lavó.